Saludos centinelas, aquí es Multiverso Revelado, y hoy la verdad sale a la luz. ¿Alguna vez te has preguntado cómo demonios Wolverine volvió a tener garras de adamantium después de perderlo todo en The Wolverine? Porque no tiene sentido. O mejor dicho, no lo tenía, hasta ahora. Olvida las teorías absurdas de que Magneto le volvió a pegar las garras, o que encontró un tubo de superpegamento mutante. La explicación real está en los detalles que la mayoría pasó por alto, y tiene una implicación mucho mayor de lo que parece. Antes de continuar, un mensaje directo desde nuestro núcleo secreto. El canal está a punto de alcanzar una meta importante de suscriptores, y tu apoyo es más que un simple clic. Es una señal clara de que valoras contenido que respeta tu inteligencia geek. Al suscribirte, refuerzas la resistencia contra los guiones perezosos y ayudas a mantener este universo en constante expansión. Así que comenta aquí abajo. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Quiero saber hasta dónde están llegando las garras de Logan. Y sí, voy a leer todos los comentarios. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, deja tu like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Todo empezó ahí, en la escena en la que Yashida, el villano más traicionero que jamás se cruzó en el camino de Logan, levanta la espada de adamantium y corta las garras de Wolverine como si fueran madera podrida. Corte seco con música grave. Es uno de los pocos momentos en los que el adamantium pierde, y eso por sí solo ya dice mucho. Porque hasta entonces, las garras se consideraban invencibles. Pero lo que esa escena destruye realmente no es solo el metal. Es la ilusión de que Wolverine es intocable. Si vuelves a ver The Wolverine, notarás el simbolismo ahí. Yashida no quería solo la inmortalidad, quería arrancar la esencia de Wolverine de raíz. Sabía que la regeneración venía del hueso, de la sangre, del dolor. Y cuando corta las garras, también intenta cortar ese pasado. La escena funciona como una especie de ritual. Es la muerte simbólica del guerrero blindado y el regreso del animal primitivo. Pero hay un detalle en esto del que nadie habla. La espada usada por Yashida no es cualquier hoja. Está hecha del mismo adamantium que recubre el esqueleto de Wolverine. Es decir, adamantium contra adamantium. Solo que, en lugar de anularse, el impacto destruye una parte del propio legado del personaje. Esto nunca había sucedido antes en pantalla. Y cuando pasa, no es solo una pérdida física. Es casi como si la película dijera: el Wolverine que conocías murió aquí. Pero entonces llega la duda que todo fan ha estado rumiando durante años. Si las garras fueron arrancadas en esa película, ¿cómo es que, en Logan, vuelven a estar ahí? Porque ahí no hay cirugía, no hay reimplante, no hay Magneto haciendo magia. Simplemente están afiladas, listas y tan letales como siempre. Y aquí es donde la teoría verdadera empieza a tomar forma. Pero para entenderla, tenemos que volver al principio. O, mejor dicho, al hueso. Después de la caída, lo que queda es el instinto. En The Wolverine, cuando Logan pierde las garras de adamantium, vuelve a la forma más cruda que existe, el Bone Claw. Un estado que mucha gente piensa que fue inventado allí, pero que en realidad es el punto de origen del personaje. En los cómics y también en la película X-Men Origins, Wolverine, descubrimos que las garras siempre fueron parte de su anatomía mutante. No son prótesis, no son armas implantadas. Son extensiones óseas naturales, que solo fueron revestidas con adamantium durante el experimento del proyecto Arma X. Cuando Yashida corta ese revestimiento, lo que vuelve no es un plan B, es la forma primitiva. El arma viva original, sin filtro, sin contención. Pero este regreso no es solo simbólico, tiene implicaciones físicas profundas. Durante un tiempo entre The Wolverine y Logan, Wolverine permanece con las garras de hueso. Esto demuestra que su factor de curación es más que regenerativo, es adaptativo. No solo reconstruye lo que se perdió, se reorganiza a partir del trauma. Es como si el cuerpo dijera: el adamantium se fue, pero el arma continúa. Y hay otro detalle que pasa desapercibido para mucha gente. En The Wolverine,
Cuando Logan enfrenta a los ninjas y luego a Yashida, ya está debilitado. Su factor de curación está inestable. Aún así, las garras óseas regresan. Es decir, su cuerpo, incluso dañado, aún prioriza la función de ataque. Esto no es solo regeneración, es memoria celular. Su biología mutante entiende que las garras son parte de él. Todo, no un accesorio. Pero este estado no dura para siempre. En Logan, el metal regresa, el brillo plateado reaparece, y entonces la pregunta explota de nuevo. Si el adamantium fue físicamente arrancado, ¿cómo volvió a formar parte del cuerpo? Hay quienes dicen que son líneas temporales diferentes. Que Logan ocurre en una línea alternativa, pero esta respuesta, aunque reconfortante, ignora una posibilidad mucho más oscura y mucho más interesante, y te mostraré cuál es. Pero antes de eso, hay un fallo en la teoría del multiverso que casi nadie ha notado, y cambia por completo lo que pensamos sobre el poder de Wolverine. Años después de la pérdida de las garras de adamantium, la primera imagen que vemos en Logan es la más contradictoria posible. Las garras están allí, metálicas, afiladas, intactas. Nada indica que hayan sido reconstruidas artificialmente. Nada sugiere cirugía, injerto o manipulación magnética. El brillo del metal es el mismo de antes, pero Wolverine no lo es. Y es precisamente ahí donde se instala la paradoja. Si aceptas que Logan ocurre en una línea de tiempo diferente, como muchos proponen, la duda se disipa. Pero esta solución crea un problema mayor. Ignora por completo la continuidad emocional entre las películas, porque el Logan de Logan lleva el mismo trauma, el mismo cansancio y los mismos fantasmas de The Wolverine. El dolor es continuo, y el dolor es el vínculo. Entonces, si no es una línea de tiempo alternativa, ¿cómo volvieron las garras? La respuesta más aceptada, y también la más coherente con la lógica M. Mutante. Es que el propio factor de curación asimiló el adamantium con el tiempo. Después de años con el metal fundido en los huesos, el cuerpo de Logan habría absorbido el elemento como parte de la estructura genética. Es decir, las garras ya no son implantes cubiertos de adamantium. Son garras de adamantium, regeneradas desde cero. Puede parecer absurdo, pero no lo es. La biología mutante de Wolverine es única. En los cómics hemos visto situaciones donde regeneró órganos enteros, partes del cerebro, incluso el corazón. Y en Logan, lo que vemos es un cuerpo que intenta mantenerse entero, incluso mientras el adamantium lo envenena lentamente. Este paradoxo es esencial. El metal que lo hace indestructible también es lo que lo está matando. Y esto explica la apariencia oxidada, opaca de las garras en Logan. Ya no tienen el mismo brillo perfecto del adamantium forjado en laboratorio. Parecen orgánicas, imperfectas, como si fueran generadas desde adentro, no colocadas desde afuera. Es una pista visual clara. Pero hay más. El sonido al salir es diferente. Más áspero, más pesado. Todo indica que ahí no hay prótesis, hay fusión. Pero esta fusión no ocurre por arte de magia. La idea de que su cuerpo podría regenerar adamantium parece imposible a primera vista, hasta que recuerdas que su cuerpo pasó décadas conviviendo con el metal, y que, durante todo ese tiempo, sobrevivió a heridas que habrían matado a cualquier otro mutante. El adamantium ya no era un extraño en el cuerpo de Logan, era parte de él, pero éstate. La teoría solo se sostiene porque hay precedentes mucho más antiguos, y están en los cómics. De hecho, en una saga que casi nadie revisita, pero que cambia por completo lo que pensamos sobre lo que es regenerable, y lo que no lo es. Te lo mostraré aún hoy. Porque cuando esta pieza entra en el tablero, todo comienza a tener sentido. Hay un concepto que pocos guionistas se atreven a explorar en el cine, pero que los cómics han abordado varias veces. Mutaciones evolutivas de segunda generación. No son mutaciones nuevas. Son respuestas del cuerpo a experiencias extremas. Y Wolverine es quizás el mejor ejemplo de esto. Su factor de curación no es solo una habilidad regenerativa común. Reprograma el cuerpo a partir del daño sufrido. El dolor genera adaptación.
La pérdida de las garras recubiertas de adamantium, por lo tanto, no fue solo una mutilación, fue un estímulo evolutivo. El cuerpo entendió que el adamantium ya era parte de su composición estructural, y cuando fue necesario, reprodujo esa estructura. Esta hipótesis se fortalece aún más cuando recordamos que el esqueleto de Logan no fue eliminado, solo las garras fueron cortadas, es decir, las células óseas con residuos de adamantium aún estaban allí, esparcidas por el sistema. Con el tiempo, el factor de curación habría utilizado este material restante como base para reconstruir las garras de forma autónoma. No es alquimia, es biología mutante. En los cómics ya hemos visto este tipo de fenómeno. En arcos como Enemigo del Estado, El regreso de Arma X y el fin, El cuerpo de Wall, Berín supera límites que rozan lo imposible. Desde regenerarse después de que le arrancaran el corazón hasta resistir a incineraciones completas. En muchos de estos casos hay un patrón. El cuerpo no vuelve a su estado anterior. Evoluciona. Añade capas. Corrige fallas. Asume la forma más eficiente posible para el momento. Es exactamente lo que vemos en Logan. Las garras regresan, no como eran, sino como necesitaban ser. Menos refinadas, más pesadas, más conectadas al desgaste del cuerpo que las creó. Y el detalle más simbólico de todo esto es que aparecen cuando Logan está en su estado más frágil. El metal que una vez lo hizo invencible, ahora lo intoxica. Pero aún así, él sigue usándolas. Como si el cuerpo dijera, sé que esto me mata, pero también es lo que me mantiene luchando. Es una especie de simbiosis trágica. Y si piensas que es demasiado poético, es porque aún no has visto lo que los cómics hicieron con esta idea hace mucho tiempo. Porque antes de Logan, antes de cualquier teoría de cine, ya existía un arco que mostraba al adamantium regresando. Y quien lo trajo de vuelta no fue el factor de curación. Fue algo aún más peligroso. En Wolverine, BA-145, publicado en 1999, Marvel entregó uno de los giros más impactantes de la mitología del personaje, y hoy en día poca gente lo recuerda. Después de años con su cuerpo libre de adamantium, Logan vuelve a ser revestido por completo con el metal. Pero no fue el proyecto Arma X quien lo hizo. No fue ningún experimento militar. Fue el villano Apocalipsis. En este arco, Apocalipsis ofrece a L. Logan tiene la oportunidad de recuperar el adamantium a cambio de su servidumbre. Un pacto directo con el enemigo. Logan acepta, o tal vez se ve obligado a aceptar, y se transforma en uno de los jinetes del Apocalipsis, la muerte. El proceso no es quirúrgico, es simbiótico. El adamantium no se implanta con técnica. Se reabsorbe como si el cuerpo lo estuviera esperando. Como si siempre hubiera formado parte de Logan. Esta historia fue polémica en su momento. Muchos fans no aceptaron que Wolverine se convirtiera en un jinete. Pero en retrospectiva, reveló algo fundamental sobre el personaje. El adamantium no es solo un material, es un vínculo. Y el cuerpo de Logan, incluso después de expulsarlo, todavía conserva la forma del metal. Cuando se expone nuevamente a él, el cuerpo lo vuelve a adquirir como un organismo que reencuentra su simetría. Esta lógica ayuda a explicar lo que vemos en Logan. Porque, aunque el adamantium no haya sido reaplicado mágicamente, como lo fue en el arco de Apocalipsis, el principio es el mismo. El cuerpo aprendió de la experiencia. Y en ausencia de una fuente externa, regeneró la estructura basándose en los residuos internos, reforzados a lo largo de los años. Otro detalle interesante. En el cómic, el regreso del adamantium va acompañado de un comportamiento más frío, más letal. En Logan, este mismo efecto se presenta, pero de forma sutil. El personaje se vuelve más bruto, más reactivo, menos racional. Las garras regresan, pero la humanidad se desvanece. Es como si el metal exigiera un precio, no solo físico, sino también psicológico. Y si La idea puede parecer exagerada. Recuerda que el Logan de Logan ya no es el mismo hombre de las otras películas. Está al borde del colapso, y aún así sigue luchando con las mismas garras que lo matan. El mismo arma que lo define es la que lo consume.
Pero, ¿y si su cuerpo eligió esta forma como una especie de reacción final? Un último modo de defensa. Porque lo que viene a continuación sugiere que esta regeneración no fue solo una adaptación. Puede haber sido el comienzo de una mutación terminal. Y eso cambia todo lo que creíamos saber sobre el fin de Wolverine. Existe una última hipótesis. Y es la más incómoda de todas. ¿Y si el regreso de las garras de adamantium no fue solo resultado del factor de curación? ¿Y si, en ese momento, el cuerpo de Logan ya estaba en un proceso de mutación terminal? Un tipo de reacción biológica final en la que el organismo, envenenado por el propio metal, intenta adaptarse de forma desesperada. En Logan está claro que el adamantium lo está matando lentamente. La sangre es más oscura, la mirada más apagada, la cicatrización más lenta. Pero las garras siguen ahí. No hay intento de quitarlas, ni de evitar su uso. Al contrario, cuanto más cerca del final, más violentamente recurre a ellas. Y eso sugiere que el cuerpo ya no sabe cómo funcionar sin el metal. Se ha fusionado, literalmente. Esta fusión puede ser vista como una forma de reinicio biológico, no en el sentido clásico de reinicio, sino de adaptación definitiva. Como si el cuerpo dijera: si esto me va a matar, entonces morirá conmigo. Por eso es que las garras regresan, no como una actualización, sino como un reflejo de lo que Wolverine se ha convertido, un híbrido entre carne y metal, condenado por el arma que una vez fue su mayor ventaja. Y si ese es el caso, entonces el regreso de las garras no es una respuesta del factor de curación, es un síntoma de la bancarrota del sistema, una respuesta orgánica al inevitable final. Las garras son la última manifestación de fuerza de un cuerpo que ya sabe que va a morir. Esta interpretación añade una capa trágica a la película Logan, porque convierte al icónico arma del personaje, aquella que siempre representó resistencia y brutalidad, en un marcador visual del colapso. Y cierra el ciclo de una manera melancólica, pero coherente. El hombre que se convirtió en leyenda termina su viaje con las mismas garras que lo hicieron monstruoso. Ahora oxidadas, más lentas, pero aún mortales. Y si esto no es una despedida épica, no sé qué es. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad, o incluso de qué país, estás viendo este video? Quiero saber a dónde llega esta teoría, y sí, leo todos los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis, con profundidad, conexión real con los cómics y respeto por el personaje, considera suscribirte al canal. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante, y cada suscripción es una forma de demostrar que todavía hay espacio para contenido geek real, hecho con cuidado, pasión y peso narrativo. Entonces, si este contenido te conectó con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores, porque aquí, incluso las garras tienen memoria.